Buenos días, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Daniela Gil, soy médico egresado de la UCLA. En esta oportunidad seré su docente para el bloque de fisiología renal. Sé que es un tema bastante extenso, hay unas cosas que van a ser muy nuevas para ustedes, pero poco a poco vamos a darnos cuenta de que la fisiología renal de verdad es muy bonita y nada, cuando si se da la oportunidad, podemos dar algún repaso de manera presencial o algún reforzar clases en el decanato. Bien, pero eso ya lo programaremos para después. Muy bien. Para el bloque de fisiología renal, vamos a discutir, desarrollar 6 temas. Tenemos función renal, filtración glomerular, reabsorción tubular, los mecanismos de secreción y excreción, los mecanismos de dilución y concentración de la orina y por último desarrollaremos equilibrio ácido-base. Para la clase de día de hoy, entonces vamos a desarrollar el primer tema que es función renal. Primero, vamos a hablar un poco sobre la anatomía, tanto de un punto de vista macroscópico como de un punto de vista microscópico del riñón. Eso ustedes ya lo estudiaron en morfología, pero ahorita lo vamos a hacer a modo de repaso. Bien, entonces el riñón. El riñón es un órgano par localizado en la región retroperitoneal, rodeado por grasa peritoneal. Tiene una forma de frijol, ¿cierto? Tiene un hilio donde van a salir estructuras, entran y salen estructuras vasculares, también estructuras nerviosas, linfáticas, y también vemos en la parte de acá que sale lo que se conoce como la pelvis renal y se continúa como los uréteres. El tamaño del riñón tiene un aproximado de 12 por 6 por 3 centímetros y tiene un peso entre 150 a 170 gramos cada uno. Si nosotros hacemos un corte sagital del riñón, vamos a observar estas estructuras. Primero, en la parte más externa encontramos lo que se conoce como la cápsula renal, que va a recubrir toda la superficie del riñón, que incluso se continúa en la región de la pelvis. Tenemos la corteza renal, que es esta porción que está acá, bien, que se va a proyectar incluso parte de la corteza hacia el interior en algo que se conoce como las columnas de Bertini o las columnas renales, porque actualmente se está tratando de disminuir el uso de epónimos. Bien, entonces por eso ya no usamos columnas de Bertini, sino columnas renales. Esas columnas van a dividirme la médula, ¿verdad?, en distintos segmentos y van a ser unas estructuras que tienen forma de piramidal, de base externa con un vértice interno. Esas son las que se conocen normalmente como pirámides de Malpighi, ¿no? O pirámides renales. El vértice, que es esta parte que está acá, es donde se localiza, que se conoce como la papila renal y desembocan toda la serie de túbulos renales. Bien, ellos van a caer en algo que se conoce como los cálices menores y la confluencia de los cálices menores van a dar los cálices mayores y a su vez la confluencia de los cálices mayores me va a dar la pelvis renal. Bien, la médula renal, que dijimos que es esta parte que está aquí, ella a su vez se divide en lóbulos renales. Un lóbulo renal es toda aquella médula renal y corteza subyacente. Es decir, que el riñón tiene lóbulos. Entonces, si vemos la anatomía, pero de un paciente pediátrico, o sea, de los niños, cuando nosotros éramos pequeños, nuestro riñón se veía de esta manera. Y observamos que va a tener lóbulos. Es decir, que este lóbulo equivale a una pirámide de Malpighi o una pirámide renal y la corteza que es subyacente. En total, deberían haber aproximadamente en el riñón de 8 a 12 o incluso hasta 18 lóbulos renales. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Ya llegamos al adultez, ese riñón va alisándose y se va a tener la característica que vemos aquí. Bien, eso es un lóbulo renal. Un lóbulillo renal, por el contrario, es un fragmento o un pedazo de la pirámide y la corteza subyacente. ¿Sí? Esto vendría siendo un lóbulillo renal, un pedacito del lóbulo. La pelvis renal, que ya le dije, es una dilatación que se está localizada en este segmento y que continúa con el uréter. Y el seno renal, que se llama seno renal, es ese espacio que va a estar constituido por tejido célula adiposo, que es esto que está aquí, y que forma parte del riñón. Muy bien. Ya eso desde un punto de vista macroscópico, vamos a ver, desde un punto de vista microscópico, si recordamos, el riñón tiene la unidad funcional que es la nefrona. Hay aproximadamente 800.000 a 1 millón de nefronas, ¿verdad? Tiene una longitud aproximada de 50 milímetros por 50 micrómetros. Las nefronas no se regeneran y eso es algo que quiero que quede bastante claro.
Me imagino que en algún momento de su vida habrán escuchado pacientes que son, o familiares o conocidos, que son hipertensos, son diabéticos y caen en diálisis, ¿verdad? Sabemos que la hipertensión y la diabetes es una enfermedad crónica que progresivamente va a generar daño en el riñón y que va a dañar la unidad funcional, que en este caso es la nefrona. Entonces, como son enfermedades progresivas que van generando daño sistémico, el riñón sufre, la nefrona muere y son nefronas que no se van a regenerar. Por lo tanto, el riñón va perdiendo función, va perdiendo capacidad y por eso sus pacientes van a generar lo que se conoce como enfermedades renales crónicas y al final van a caer en diálisis, sobre todo aquellos que no se controlan. Esto simplemente es una especie de, digamos, forma de que ustedes sepan y que les quede claro que la nefrona no se regenera. Nefrona que muere, nefrona que murió y ya. Es como los miocardiocitos. Se recuerdan que el corazón, nosotros nacemos con ciertos miocardiocitos y esos miocardiocitos mueren, o sea, el tejido muscular del corazón muere, no se va a regenerar. Bueno, así pasa con el riñón. Entonces hay que cuidarlo. Bien. Ahora, la nefrona tiene, digamos, dos partes. Está constituida por lo que se conoce como el glomérulo renal y los túbulos renales. Esto también ustedes lo vieron en Morpho. Aquí tenemos una imagen extraída del Nether que nos representa de forma bastante esquemática cómo son las nefronas. Este segmento que está acá vendría siendo la corteza del riñón, que es la que nosotros vimos, ¿verdad? La corteza. Y esto que está aquí es la médula. Y esto es la papila renal y por acá entonces vendrían a estar los cálices menores y ahí continúa. Entonces, dijimos que la nefrona tiene algo que se conoce como glomérulo. El glomérulo renal es esto que está aquí, que es un penacho de capilares, está constituido de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Y ella luego se va a continuar con algo que son los túbulos. Saben que este túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, la parte descendente, ascendente y gruesa, túbulo contorneado distal, conducto distal y el conducto colector. ¿Sí? Entonces, la nefrona tiene esas dos estructuras, tanto glomérulo como túbulo. Ahora, si ven, esto es una nefrona, ¿verdad? Y esto que está acá es otra nefrona. Las nefronas existen en total en el riñón dos tipos. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Entonces tenemos nefronas que son corticales y nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales se llaman así porque el glomérulo está localizado en la corteza. Es decir, esto que está acá es una nefrona cortical. A diferencia de las yuxtamedulares que son glomérulos. O sea, el glomérulo de la nefrona está localizado en corteza, pero en el límite entre la corteza y la médula. Si les había comentado al principio que esto que está acá limita corteza con médula. Entonces, esto que está acá es una nefrona yuxtamedular. La cantidad de, ¿cómo están distribuidas? El 80% de todas las nefronas en el riñón son corticales, es decir, hay más de estas nefronas. Y el 20% restante son yuxtamedulares, es decir, estas que están acá. El asa de Henle. El asa de Henle es una porción de los túbulos. En el caso de las nefronas corticales, vamos a tener que es una asa de Henle que es bastante corta, que no se proyecta, ¿verdad?, hacia las profundidades de la médula. A diferencia de las nefronas yuxtamedulares, que tienen un asa de Henle mucho más larga y que incluso ella va a tener una mayor distancia de recorrido a lo largo de la médula. Ven que recordamos. Red capilar. Hay una red capilar de vasos sanguíneos que está asociado a una nefrona y hay otros vasos sanguíneos que están asociados a los otros tipos de nefronas. ¿Cómo es esto? Esta es una imagen similar a la que acabamos de ver, pero esta es extraída de el Gayton. Volvemos, esto es corteza, esto es médula. ¿Bien? Entonces, si esto es corteza, este vendría a ser una nefrona cortical. Y este que es el límite entre la corteza y la médula, entonces este vendría siendo una nefrona yuxtamedular. Además, las características que ya hemos dicho se correlacionan. Entonces, la red capilar que les había comentado, en las nefronas corticales hablamos de red capilar peritubular. Es decir, que los vasitos que se van a encontrar relacionados íntimamente, sobre todo al túbulo contorneado proximal, es de las nefronas corticales. Bien, a diferencia de la red capilar yuxtamedular, la red capilar de vasos rectos está asociado a las nefronas yuxtamedulares. ¿Cómo es eso? Vemos que estas nefronas tienen un asa de Henle que es mucho más larga, que se proyecta más hacia la médula. Entonces, esos son vasos sanguíneos que tienen que ir a lo largo de los túbulos. Entonces, vemos estos vasitos que se alargan. Se conocen como vasos rectos. Bien, entonces ya saben que existen estas red capilares, que las peritubulares es
de las nefronas corticales y de los vasos rectos es de las yuxtamedulares. ¿Cuáles son los objetivos de cada nefrona? Las corticales están asociadas principalmente a que se dé la filtración y las yuxtamedulares a la concentración de la orina. Esto de todos modos lo vamos a desarrollar mejor en el tema de concentración y dilución, así que no nos angustiemos. A mí lo que me interesa es que sepan la diferencia entre las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Con este cuadrito les va a servir. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones del riñón? El riñón, a grosso modo, vamos a clasificarlo en 4 funciones, ¿verdad? Excreción, regulación, endocrina y metabólica. Entonces, siempre hemos escuchado que el riñón va a servir como forma de eliminar sustancias, toxinas, etc. Él tiene la capacidad de eliminar, por ejemplo, la urea, que es el del metabolismo de los aminoácidos, la creatinina, que es de metabolismo muscular, el ácido úrico de los ácidos nucleicos, la bilirrubina del producto final del metabolismo de la hemoglobina, también pueden ser metabolismos hormonales, toxinas, etc. Bien, eso desde un punto de vista de excreción. El riñón tiene esa capacidad. Otra función que tiene el riñón es la regulación. ¿Qué me va a regular? El equilibrio hidroelectrolítico, porque evidentemente el riñón va a manejar volúmenes de agua, de sangre, lo que sea, y me va a permitir la homeostasis o el mantenimiento de los estados más normal en el cuerpo. También va a ser el equilibrio ácido-base, muy importante, eso lo veremos en la última clase, y la presión arterial. O sea, los mecanismos de control de la presión arterial dados por el riñón son elementales para poder mantener una presión arterial normal, ¿ok? Desde un punto de vista endocrino también se va a sintetizar, por ejemplo, una enzima que es la renina, la eritropoyetina y el calcitriol. La eritropoyetina, desconozco de verdad si la mencionaron en algún momento cuando vieron morfo, pero sabemos que la eritropoyetina es una hormona que se sintetiza en el riñón y que me va a permitir estimular en médula ósea las producciones de células que están sanguíneas. Bien, entonces, para que veamos un ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad renal crónica, o sea, un paciente que esté en diálisis, volvemos a nuestro hipertenso diabético de larga data que está en diálisis, ¿verdad? Esos pacientes tienden a presentar hemoglobinas bajas, ¿verdad? Y es algo esperable. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene una enfermedad renal, o sea, que tiene daño en el riñón no me va a permitir la síntesis de eritropoyetina. Por ende, no me va a permitir la estimulación de médula ósea de todas las líneas hematopoyéticas y no voy a permitir la síntesis de las formaciones de, por ejemplo, glóbulos rojos. Por eso son pacientes que tienden a tener hemoglobinas bajas. Es algo esperable. Bien. Y por último tenemos la gluconeogénesis. Desde un punto de vista metabólico, el riñón tiene la capacidad de formar glucosa, ¿verdad? A partir de otra sustancia. Ahora, ¿cómo se da la formación de la orina? Esta es una ecuación que la vamos a ver con regularidad en las siguientes clases. Y es cómo se forma la orina. La orina es la suma entre la filtración más la secreción menos la reabsorción. Es decir, es lo que se está filtrando a nivel del glomérulo más lo que se secreta a lo largo de los túbulos menos lo que se reabsorbe a lo largo de los túbulos. Y eso al final va a formar la orina. Ok, vamos a hablar un poquito de la irrigación. Esto también lo vieron en morfo. Esto es meramente repaso, anatomía. Bien, entonces vamos de lo más macro, o sea, lo más grande, a lo más pequeño. Y acá entenderán por qué hicimos el repaso anatómico al principio de la clase. Comenzamos con la aorta abdominal. La aorta va a permitir que se formen las arterias renales, ¿verdad? Tenemos arterias renal derecha e izquierda. Luego esas arterias renales me van a dar las arterias interlobales, porque sabemos que el riñón tiene lóbulos, lo dijimos al principio. Bien, entonces van a formar las arterias interlobales. Luego, que son estas que están acá. Esto se supone que es un lóbulo renal, entonces aquí tenemos las arterias interlobales. Después de las arterias interlobales me van a dar las arterias arqueadas o arciformes, que van a ser estas que están acá. Ven que hace como un arco y ellas van a estar por todo el limbo entre la corteza y la médula. Y están las interlobulillares o radiales, porque dijimos que además de que el riñón tiene lóbulos, también tiene lobulillos. Entonces ella va a proyectarse. Una vez, aquí tenemos la misma imagen que ya vimos anteriormente. Esta vendría siendo las arterias arqueadas o arciformes. Luego van a las interlobulillares, que vendrían siendo estas.
Y luego me van a dar, de las interlobulillares, me va a dar la que se conoce como la arteriola aferente. La arteriola aferente es esta que está acá. Ella me va a llegar a lo que se conoce como glomérulo renal. Y se van a formar los capilares glomerulares. Después de los capilares glomerulares va a salir a lo que se conoce como la arteriola eferente, ¿verdad? Eferente que sale, aferente que llega. Bien. Entonces, luego llegan los capilares peritubulares y la vasa recta. Esto va a depender del tipo de nefrona. Si estamos hablando de una nefrona cortical, que es esta que está aquí, lo que sigue después de la arteriola aferente van a ser los capilares peritubulares. A diferencia, si estamos hablando de una nefrona yuxtamedular, lo que va a seguir después de la arteriola eferente, perdón, va a ser la vasa recta, que vendría siendo estos vasitos que están aquí. Entonces, técnicamente el riñón va a manejar dos redes capilares. Bien, tiene los capilares glomerulares y los capilares peritubulares. Entonces, los capilares glomerulares son estos que están aquí, esto que está acá y este que está acá. Bien, son capilares glomerulares. Y ellos van a manejar alta presión, o sea, presiones hidrostáticas a nivel capilar mayores a 60 milímetros de mercurio. Es decir, que esto está recibiendo mucha presión. ¿Por qué? Porque su principal función, la de los capilares glomerulares, es filtrar. ¿Qué ocurre? La filtración. A diferencia de los capilares peritubulares, que son los que se van a estar localizados en esta zona de acá, porque ya habíamos dicho que los capilares peritubulares son de la nefrona cortical, ellos manejan presiones hidrostáticas un poco más bajas, de 10 a 14 milímetros de mercurio. Y aquí ocurre principalmente la reabsorción. ¿Ok? Entonces, los capilares glomerulares es más que todo filtración y los capilares peritubulares reabsorción. ¿Y qué estructuras se van a encontrar entre una red capilar y la otra? La arteriola eferente. Aquí vemos lo mismo que les estoy comentando. Esto vendría siendo una nefrona cortical. Esto es los capilares glomerulares, arteriola aferente, arteriola eferente. Y la arteriola eferente luego se va a continuar con las capilares peritubulares. Y estas son las redes. Esta es una red capilar, esta es la otra red capilar. ¿Y que hay entre una y otra? La arteriola eferente. ¿Ven? Arteriola eferente. Ok. De la misma manera que hay unas estructuras vasculares arteriales, también van a haber venosas. Y las venas vemos que van en sentido inverso. O sea, primero van a ser venas interlobulillares, luego las arteriformes, las interlobales, las renales, y luego llega acá. La inervación. La inervación del riñón es netamente simpática. El riñón no tiene inervación parasimpática, entonces vamos a tercer aquí. Eso quiero que quede bastante claro. El riñón simplemente va a tener una inervación simpática. Ok. Ahora vamos al flujo sanguíneo renal. El riñón maneja grandes volúmenes de sangre, o sea, al riñón le tiene que llegar bastante sangre del sistema. Entonces, por minuto pasa aproximadamente de 1.1 a 1.3 litros de sangre. O sea, es una cantidad significativa. Y al día, o sea, en 24 horas, debería pasar por el riñón 1.600 litros de sangre. Es una cantidad bastante grande. El gasto cardíaco, eso equivale aproximadamente del 22% del gasto cardíaco, o sea, toda esa capacidad que tiene el corazón para bombear su sangre, el 22%, se lo está llevando el riñón, porque el riñón necesita ese flujo para que pueda funcionar de la manera correcta. Pero claro, no quiere decir con esto que toda esa sangre que está pasando por el riñón se va a filtrar, sino que se filtra aproximadamente un 20% de lo que pasa por el riñón. O sea, de la sangre que está pasando por el riñón, solamente un 20% se filtra. Bien. Ahora, ¿cómo se deriva el flujo sanguíneo renal? La sangre que llega al riñón va a derivarse una parte a corteza y una parte a médula. ¿Cómo va a ser? Si recordamos, imaginemos que estamos agarrando un lóbulo renal. Este vendría siendo la parte de la corteza y este vendría siendo la parte de la médula. El 90% de la sangre se va para acá, para la corteza. Y un 10% se va a médula. ¿Por qué esa distribución tan poco equitativa? Porque si recordamos, la mayor cantidad de nefronas que existen en el riñón son corticales, es decir, que están en corteza. Y es la que principalmente ocurre en la filtración. Entonces yo necesito que llegue bastante sangre arriba más que abajo. ¿Bien? Entonces por eso la distribución es de esta manera. Bien, hay algo que se llama el consumo de oxígeno del riñón. Esto es una forma de poder comprenderlo haciendo una comparación entre el cerebro y el riñón. ¿Ok? Esos son distintos órganos con sus pesos en gramos
y el flujo sanguíneo que le llega. En este caso, como les comenté, vamos a hacer la comparación del cerebro y el riñón. Vemos que los riñones pesan 300. O sea, habíamos dicho en la primera diapositiva que los pesos de riñón es 150 gramos cada uno. Entonces la suma de los dos me da 300. Y el cerebro, por su parte, tiene un peso aproximado de 1400 gramos. Bien. Ahora vamos al flujo sanguíneo. ¿Qué tanta sangre le llega al cerebro y qué tanta sangre le llega al riñón? Al riñón le llega aproximadamente 420 ml minuto por 100 gramos de tejido. 420 ml, o sea, más o menos. Y al cerebro le llegan 54. Ven que la diferencia es significativa, ¿verdad? Al riñón le llega 7 veces más sangre que al cerebro. Ahora, vamos a ver qué tanto consumo de oxígeno tiene. Porque sabemos que en la sangre está pasando la hemoglobina, está pasando el oxígeno, entonces vamos a ver qué tanto consume el riñón de ese oxígeno que está pasando en la sangre, porque como está recibiendo tanto, tal vez consuma mucho. Pues no. Vemos que la tasa de consumo de oxígeno del riñón es aproximadamente 267, a diferencia del cerebro que es 147. Entonces usted dirá, pero es que el riñón sigue consumiendo más oxígeno porque 267 es mayor a 147, pero recibe menos sangre, recibe más sangre. Es decir, que el cerebro, a pesar de que está recibiendo menos sangre que el riñón, está consumiendo más oxígeno. ¿Ve? Porque no, la correlación es diferente. Entonces, el cerebro le llega menos sangre que al riñón, pero el cerebro consume más oxígeno que el riñón. Entonces ustedes dirán, ¿por qué es tan poco equitativo? Porque hay un objetivo para esto. A mí me interesa que al riñón le llegue un alto flujo sanguíneo porque a mí me interesa que filtre. Y eso me va a permitir que se regulen los volúmenes de líquidos corporales y las concentraciones de soluto. Es decir, a mí me interesa que al riñón le llegue bastante sangre para que esa sangre se filtre, digamos que limpiemos esa sangre de manera constante. ¿Bien? Ok, esta es una parte que es de las ecuaciones, es un poco abstracta, compleja. Por eso sería bueno si nos da la oportunidad poder dar la clase de manera presencial para afianzar los conocimientos, porque sé que esto puede costar un poco. Bien, entonces vamos a hablar sobre la medición, o sea, las formas que nosotros podemos calcular algunos funcionalismos del riñón. Entonces tenemos tres valores, tenemos el clearance o depuración, tenemos el flujo plasmático renal y el flujo sanguíneo renal. Bien, comenzamos con el clearance o depuración. Entonces, el clearance o aclaramiento es el volumen de plasma completamente liberado de una sustancia por unidad de tiempo. Es decir, es la capacidad que tiene el riñón para eliminar o depurar una sustancia de plasma sanguíneo. ¿Cómo es esto? El plasma que está pasando por el riñón, ¿verdad? Cuando pasa por el glomérulo renal, esa sustancia que está allí va a eliminarse del plasma porque va a ser filtrada. Entonces, a mí me interesa saber la cantidad de plasma que ha sido limpiado, ¿verdad? Depurado, aclarado de esa sustancia por unidad de tiempo. Y eso me va a permitir evaluar la filtración, la reabsorción, la secreción, es decir, me va a permitir a través de calcular el clearance la función del riñón. Entonces, para eso existe una ecuación. La ecuación es de la siguiente manera. El aclaramiento de la sustancia se va a multiplicar por la concentración plasmática de esa sustancia y eso va a ser igual a la concentración de la sustancia en orina por el flujo urinario. Entonces, como a mí me interesa determinar cuál es el aclaramiento de esa sustancia, voy a colocar, vamos a despejar, entonces el clearance, ¿verdad? O depuración, va a ser igual a la concentración urinaria de la sustancia por el flujo urinario entre la concentración plasmática de la sustancia. Esta es la forma en que yo puedo calcular el volumen de plasma que fue liberado de una determinada sustancia por unidad de tiempo. Eso es el concepto de clearance y la ecuación de clearance o depuración. Ahora vamos al flujo plasmático renal. Entonces, el flujo plasmático renal es el flujo de plasma que le está pasando al riñón en ese momento. Para yo poder calcular o medir el flujo plasmático renal debo de cumplir ciertas características o la sustancia con la cual yo voy a medir el flujo plasmático renal debe de cumplir características. ¿Cuáles son esas características? Una es que no se metabolice ni se sintetice en el riñón, porque no tiene sentido de que yo voy a valorar la función del riñón o la cantidad de plasma que le está llegando al riñón con una sustancia que se sintetice y que se forma en el riñón, porque me va a dar un valor anormal, ¿ok? No me va a dar el valor verdadero. No puedo utilizar una sustancia, o sea, ningún órgano distinto al riñón debe extraer la sustancia, porque si yo quiero valorar
función renal y el flujo plasmático renal, yo tengo que usar una sustancia que se elimine netamente por riñón. O sea, no puedo usar una sustancia que se elimine por tracto gastrointestinal, no puedo usar una que se elimine por vía respiratoria, etc. Tiene que ser principalmente por vía renal. El riñón debe eliminar la mayor parte de la misma. Por lo mismo, no tiene sentido de que se elimine en otro lado. Y además, esa sustancia que yo voy a utilizar para medir el flujo plasmático no me debería alterar el flujo sanguíneo renal ni el flujo plasmático renal. ¿Ok? Entonces, ¿qué sustancias podemos utilizar? Podemos utilizar como ejemplo, tenemos la creatinina, el ácido paraminofúrico, la inulina, entre otros. ¿Cuál es la que nosotros normalmente utilizamos en clínica? Y yo imagino que ustedes también lo habrán escuchado en algún momento, es la creatinina. La creatinina, habíamos dicho que es el producto de desecho de músculo, es una sustancia que nosotros sintetizamos en nuestro cuerpo y que se elimina en su gran parte por vía renal. Bien. El ácido paraminofúrico, por otra parte, es una sustancia que se forma en las orinas de los caballos. Este se utiliza principalmente de manera experimental. ¿Sí? La inulina también se utiliza, pero de manera experimental porque se encuentra en algunas plantas. Pero el programa nos exige desarrollarla para que podamos entender el clearance, el flujo sanguíneo renal, es a partir de ácido paraminofúrico. Aunque en clínica o cuando nosotros en nuestro día a día con los pacientes utilizamos es la creatinina. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo calcular el flujo plasmático renal? Como ya hemos dicho que el clearance es el volumen de plasma que es aclarado de una sustancia por unidad de tiempo, entonces yo puedo asumir que esa plasma que fue aclarado es igual al clearance. Pero eso no sucede así. ¿Por qué? Porque ninguna sustancia, en la actualidad, eso no existe, ninguna sustancia que pase por el riñón y se filtre al 100%. Eso no existe, eso no hay forma ni manera. La sustancia que llega al riñón, no toda se filtra. O sea, se puede filtrar un 90%, pero siempre va a quedar un remanente que continúa en el torrente sanguíneo. ¿Bien? Por eso el flujo plasmático renal no va a ser igual al clearance. Nosotros tenemos que utilizar una especie de factor de corrección, que en este caso es el coeficiente de extracción. Bien, que el coeficiente de extracción es la diferencia que va a existir entre las concentraciones en la arteria renal, en la vena renal y en la arteria renal. O sea, esto en realidad es como un valor fijo. Esto no es necesario que ustedes se lo sepan, pero es para que entiendan un poquito cómo se puede calcular el flujo plasmático renal. Por ende, el flujo plasmático renal total, el verdadero, va a ser igual al clearance entre ese factor de corrección que es el coeficiente de extracción, que es este que está aquí. Okay. Por último, tenemos el flujo sanguíneo renal. Entonces, el flujo sanguíneo renal es la cantidad de sangre, de volumen sanguíneo, que va a llegar a los riñones por unidad de tiempo. Y hay una ecuación, que es el flujo sanguíneo renal, que va a ser igual al flujo plasmático renal entre 1 menos el hematocrito. Entonces, el hematocrito, nosotros sabemos que el hematocrito es la fracción de volumen sanguíneo ocupado por los eritrocitos, ¿cierto? Que nosotros en los exámenes de laboratorio, de hematología, vemos que el hematocrito está representado de manera porcentual, es un porcentaje. Pero acá no lo vamos a utilizar porcentaje, sabemos que el hematocrito normal es entre 45, 40, bueno, pero en por ciento, 40%, 45%, bueno, nosotros no lo vamos a utilizar ese valor, sino que vamos a colocar 0.45, por decirles algo. Ok, entonces aquí viene el ejemplo del ácido paraminofúrico. Ok, ¿cómo vamos a calcular la función de un riñón, o sea, del riñón, a partir del ácido paraminofúrico? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a determinar el clearance, o sea, vamos a evaluar el volumen de plasma que es liberado del ácido paraminofúrico por unidad de tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el clearance va a ser igual a, como he dicho, que esta es la concentración urinaria de la sustancia por el volumen urinario menos entre la concentración plasmática. Estos ya son valores que se tienen establecidos para el ácido paraminofúrico, es decir, que la concentración urinaria en una persona sana de ácido paraminofúrico es 5.85 miligramos por mililitro. Eso lo voy a multiplicar por el volumen urinario, que es aproximadamente 1 ml minuto, entre la concentración plasmática, que es 0.01 ml minuto. Eso me va a dar 585 ml minuto, es decir, que el clearance de
el ácido paraminipúrico es de 585 ml. ¿Qué quiere decir eso? Que 585 ml de plasma son depurados, son limpiados del ácido paraminipúrico por unidad de tiempo al momento en que pasa por el riñón. Eso es lo que traduce esto. ¿Qué pasa? Como dijimos que como necesitamos calcular el flujo plasmático renal, porque quiero saber la cantidad de riñón, de plasma que está pasando por el riñón, yo necesito calcular el coeficiente de extracción. O sea, yo necesito buscar el factor de corrección. Entonces, se calcula el factor de corrección que es 0.9. Bien. Entonces, esto igual son valores que ya están establecidos. Entonces, al flujo plasmático renal total va a ser igual al clearance entre el coeficiente de extracción. Dijimos que el clearance es 585 y lo vamos a dividir entre 0.9. Es decir, que la cantidad de plasma, ¿verdad?, que está pasando por unidad de tiempo en ese riñón es de 650 ml por minuto. Pero yo quiero saber cómo es el flujo sanguíneo renal. Entonces, para yo calcular el flujo sanguíneo renal, necesito el flujo plasmático renal, que vendría siendo este que está aquí. Entonces, el flujo sanguíneo renal entre 1 menos el hematocrito. Entonces, vemos que el flujo plasmático renal es de 650 ml minuto y yo se lo voy a dividir entre 1 menos 0.45, porque ya les dije que el hematocrito lo vamos a utilizar en números completos, no en porcentual. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un hematocrito en 45, entonces le voy a colocar 0.45 y hago el cálculo. Entonces, el flujo sanguíneo renal va a ser igual a 650 entre 1 menos 0.45. Y me va a dar 1182 ml minuto. Si se regresan a diapositivas anteriores, habíamos comentado que la cantidad de sangre que pasa aproximadamente por el riñón por minuto es de 1.1 a 1.3 litros por minuto. Y vemos que se correlaciona. Esto es en caso de un paciente que está sano, o sea, un riñón que es sano. Bien, estos son valores que ya están preestablecidos. Claro, la utilidad de esto es para que vean que hay sustancias, y además esto lo exige el programa, para hacer los cálculos, para que ustedes entiendan que nosotros podemos utilizar determinados elementos como la creatinina y ácido paraminipúrico para calcular la función del riñón de una persona. Sé que es abstracto, sé que es un poquito complicado entenderlo así de primera instancia. De manera presencial sería un poco más fácil. De todos modos, si tienen alguna duda, me pueden avisar igual. Ok, entonces vamos a la parte de la regulación. Entonces, el flujo sanguíneo del riñón va a verse modificado por la resistencia de los vasos, ¿verdad? O sea, esa resistencia del vaso sanguíneo, al verse modificada, modificará evidentemente la cantidad de sangre que está llegando. O sea, si tenemos un vaso sanguíneo que está muy apretadito, va a llegar menos sangre. Si tenemos un vaso sanguíneo que está más laxo, llega más sangre. Eso es por mera lógica, ¿bien? Entonces, existen dos tipos de regulación. Tenemos regulación intrínseca y extrínseca. La regulación intrínseca tenemos la teoría miogénica y la teoría de autorregulación. Y la extrínseca tenemos la humoral y la luz. Entonces vamos a empezar con la extrínseca. Extrínseca quiere decir que está fuera del riñón, es decir, que hay elementos que están fuera del riñón que me van a permitir la regulación del flujo sanguíneo renal. Entonces tenemos de un punto de vista humoral las hormonas y las autacoides. Tenemos la adrenalina, noradrenalina, la endotelina, el óxido nítrico, la varicina, prostaglandina y angiotensina 2. ¿Qué me interesa que sepan ustedes aquí? Por ejemplo, la noradrenalina me genera vasoconstricción. Si yo hago una vasoconstricción, es decir, que el vaso sanguíneo queda apretadito, va a disminuir la cantidad de sangre que va a llegar al riñón y eso me va a disminuir el filtrado glomerular. La endotelina también me hace vasoconstricción, por ende va a disminuir el filtrado. El óxido nítrico vasodilata, por lo tanto aumenta el filtrado. La brasilina y la prostaglandina vasodilatan, es decir, que el vaso sanguíneo se pone más grandecito, entonces eso va a llegar más sangre al riñón y me aumenta el filtrado. La angiotensina 2, por el contrario, genera vasoconstricción, me disminuye el filtrado glomerular. Desde un punto de vista nervioso, ya habíamos dicho al principio de esta clase que el riñón tiene una inervación netamente simpática. Por ende, al estimularse el sistema nervioso simpático, sobre todo desde el punto de vista catecolinérgico, me va a generar modificaciones en el flujo sanguíneo renal. Ok. Desde un punto de vista intrínseco, o sea, el riñón tiene la capacidad de también modificar su flujo sanguíneo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo de que exista o no modificaciones en la presión arterial, el riñón tiene que moldarse a esos cambios de presión arterial para poder mantener su función. ¿Ok? Entonces, el riñón mantiene el aporte sanguíneo constante en presencia de cambios en la presión arterial. Es decir, que el riñón funciona
en determinadas presiones arteriales. Aproximadamente entre 80 y 170 milímetros de mercurio sería lo ideal, la presión arterial media. ¿Bien? Aquí tenemos entonces dos teorías. Tenemos la teoría miogénica o miógena y la teoría de retroalimentación o túbulo glomerular. La teoría miogénica, ¿verdad? Esa es una teoría que está muy cuestionada por los fisiólogos y eso es lo que me permite, lo que explica, es que existe un estiramiento de la pared del vaso sanguíneo por un aumento de la presión arterial. Bien, eso provoca contracción refleja del músculo liso y así impide un aumento excesivo del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular cuando la presión arterial aumenta. Pero esta teoría, los fisiólogos no les gusta mucho. A diferencia de la teoría de retroalimentación o túbulo glomerular, que es un acoplamiento de los cambios en la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, al control de la resistencia de las arterias renales, ¿verdad? Y eso me va a permitir asegurar una llegada constante de cloruro de sodio al túbulo distal, evitando las fluctuaciones falsas de presión renal. Eso es, digamos, una forma que tiene el propio riñón de censar la concentración de cloruro de sodio que hay en mácula, y dependiendo de qué tanto cloruro de sodio está llegando aquí, él va a contraer o va a generar vasoconstricción de las estructuras vasculares que están en glomérulo. Este es un poquito tema un poco más denso, porque esto ya es sistema renina-angiotensina aldosterona y eso es para la regulación de la presión arterial. De todos modos, y tengo entendido que no es objetivo para ustedes, pero es para que sepan que existe el teoría de retroalimentación túbulo glomerular, ¿verdad? Ok. Entonces, hay elementos que disminuyen la filtrado glomerular y hay condiciones que aumentan el filtrado glomerular. Ya todo va a depender si existe vasoconstricción o vasodilatación de las estructuras vasculares. Hay otros elementos, otros factores que también me pueden modificar, que me pueden regular el flujo sanguíneo renal. Tenemos la hiperglicemia, me aumenta el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular, y también el excesivo consumo de proteínas me puede aumentar el flujo sanguíneo y el filtrado. Bien, o sea, hay bastantes elementos, no necesariamente la modificación de las presiones arteriales, sino también sustancias. ¿Okay? Bueno, eso ha sido todo, muchachos. Sé que es un tema complejo, es difícil darlo así vía online, pero bueno, podemos parar cualquier cosa, poder dar la clase de manera presencial. Ustedes estudian, aclaramos dudas y bueno, poquito a poco vamos comprendiendo fisiología renal, que es un tema bastante complejo, pero conforme vayamos viendo, vamos aprendiendo. Bueno, les deseo que tengan un muy feliz día.